Segunda parte. Fuentes interiores de la autoestima. Número 5. El enfoque centrado en la acción. No empezamos a partir del entorno, sino a partir de la persona. No partimos de lo que eligen hacer los demás, sino de lo que decide hacer la persona. Esto requiere una explicación. Quizás parezca más lógico empezar por examinar de qué manera el entorno familiar influye positiva o negativamente en la identidad del niño. ¿Qué se forma en su interior? Dejando a un lado los posibles factores biológicos, podría pensarse que sin duda es aquí donde comienza la historia. Pero para nuestros fines actuales no es así. Empezamos por preguntar, ¿qué debe hacer una persona para crear y mantener su autoestima? ¿Qué pauta de acciones debe de adoptar? ¿Cuál es la responsabilidad de usted y la mía en cuanto a adultos? Para responder a eso, tenemos un estándar mediante el cual responder las preguntas. ¿Qué debe de aprender a ser un niño para gozar de una autoestima? ¿Cuál es la senda deseable del desarrollo infantil? Y también, ¿qué prácticas deberían pretender despertar, estimular y apoyar en los niños, los padres y los educadores? Hasta que no conozcamos qué prácticas debe dominar una persona para mantener la autoestima, hasta que identifiquemos en qué consiste una adultez psicológicamente sana, no tendremos criterios por los que valorar qué constituye la influencia o experiencia infantil favorable o desfavorable. La vida del niño comienza en un estado total de dependencia, pero la vida y bienestar de un adulto, desde la satisfacción de las más simples necesidades a los valores más complejos, depende de la capacidad de pensar. Por consiguiente, admitimos que han de apreciarse las experiencias infantiles que estimulan y fomentan el pensamiento, la confianza en sí mismo y la autonomía. Admitimos que las familias en las que a menudo se niega la realidad y a menudo se castiga la conciencia, ponen enormes obstáculos a la autoestima. Crean un mundo de pesadilla en que el niño puede sentir que pensar no es solo fútil, sino además peligroso. Al considerar las raíces de la autoestima, ¿por qué no centrar nuestro enfoque en las prácticas, es decir, en las acciones, mentales o físicas? La respuesta es que todo valor vinculado a la vida exige una acción para conseguirlo, mantenerlo o disfrutarlo. De acuerdo a la definición de Ayn Rand, la vida es un proceso de acción que se genera a sí misma y se mantiene por sí misma. Los órganos y sistemas de nuestro cuerpo permiten nuestra vida mediante una acción continuada. Perseguimos y mantenemos nuestros valores en el mundo mediante la acción. Como examino con más detalle en Psychology of Self, los valores de su misma naturaleza son un objeto de una acción. Y esto también puede decirse respecto al valor de la autoestima. Lo que determina el nivel de la autoestima es lo que la persona hace. Si un niño crece en un entorno doméstico adecuadamente formativo, es mayor la probabilidad de que aprenda las acciones que apoyan la autoestima, aunque tampoco eso es una garantía. Si se pone al niño en manos de buenos maestros, lo más probable es que aprenda conductas de apoyo a la autoestima. Si una persona se somete a psicoterapia con éxito,
en la que se disuelven sus miedos y eliminan los bloqueos para el funcionamiento efectivo, ello tendrá por consecuencia que manifestará un mayor número de acciones que apoyan a la autoestima. Pero lo decisivo son las acciones de una persona. Lo que determina el nivel de autoestima es lo que la persona hace, en el contexto de su conocimiento y valores. Y dado que la acción en el mundo es un reflejo de la acción dentro de la mente de la persona, lo decisivo son nuestros procesos internos. Como veremos en los 6 pilares de la autoestima, las prácticas indispensables para la salud de la mente y el funcionamiento efectivo de la persona son todos operaciones de la conciencia. Todos ellos suponen elecciones. Son elecciones a las que nos enfrentamos en todos los momentos de nuestra vida. Repárese en que el término práctica tiene connotaciones que son relevantes en su contexto. Una práctica supone una disciplina de actuación de una determinada manera, una y otra vez de manera consciente. No es una acción mediante arrebatos y arranques, ni siquiera es una respuesta adecuada a una crisis. Más bien, es una manera de actuar día tras día, ante las cuestiones grandes y pequeñas, una manera de comportarse que es también una forma de ser. La voluntad y sus límites. El libre albedrío no significa omnipotencia. La voluntad es una fuerza poderosa en nuestra vida, pero no es la única. Nuestra libertad no es absoluta ni limitada. Esto vale tanto para un joven como para un adulto. Son muchos los factores que pueden facilitar o dificultar el ejercicio adecuado de la conciencia. Algunos de ellos pueden ser genéticos y biológicos. El pensamiento enfocado puede resultar más fácil a unas personas que a otras, en razón de los factores que preceden a todas las experiencias de la vida. Hay razones para sospechar que llegamos a este mundo con algunas diferencias inherentes que hacen que sea más fácil o más difícil conseguir una autoestima sana. Diferencias relativas a la energía, la resistencia, la disposición a gozar de la vida, etc. Además, podemos llegar a este mundo con importantes diferencias en cuanto a la predisposición a sentir ansiedad o depresión. Y también estas diferencias pueden hacer que sea más fácil o más difícil desarrollar la autoestima. A continuación, vienen los factores del desarrollo. El entorno puede apoyar y estimular la afirmación sana de la conciencia, o bien puede oponerse a ella y socavarla. Muchas personas sufren tal daño en los primeros años, antes de que termine de formarse por completo su yo, que para ellas resulta casi imposible tener una autoestima sana sin una intensa psicoterapia posterior. La paternidad y sus límites. La investigación sugiere que una de las mejores maneras para tener una buena autoestima es tener padres que tienen una buena autoestima y que la ponen como modelo. Según ha dejado claro la obra de Stanley Cooperfield, los antecedentes de sí mismo. Además, si nuestros padres nos crían con amor y respeto, nos permiten experimentar una aceptación consciente y benévola. Nos ofrecen la estructura soportante de reglas razonables y expectativas adecuadas,
que no nos saturan de contradicciones, que no recurren al ridículo, la humillación o al abuso físico para controlarnos, que proyectan su fe en nuestra competencia y bondad. Tenemos una considerable oportunidad de interiorizar sus actitudes y de adquirir con ello las bases de una sana autoestima. Pero ningún estudio de investigación ha constatado que este resultado sea inevitable. El estudio de Coppersmith, por ejemplo, muestra claramente que no lo es. Hay personas que parecen haber sido educadas de forma excelente mediante las normas antes citadas y que sin embargo son adultos e inseguros, con dudas sobre sí mismos. Y hay personas que han surgido de un contexto deprimente, que han sido criadas por adultos que lo hicieron todo mal y que sin embargo rinden bien en la escuela, establecen relaciones estables y satisfactorias, tienen un vigoroso sentido de su valor y su dignidad y en la edad adulta satisfacen cualquier criterio racional de autoestima buena. En la niñez, estas personas parecen saber cómo sacar alimento de un entorno en que otros se encuentran desesperadamente estéril. Encuentran agua allí donde los otros solo ven un desierto. Los psicólogos y psiquiatras, perplejos ante este fenómeno, definen a veces a este grupo como los invulnerables. No obstante, puede decirse con bastante seguridad que si se vive en un entorno humano sano, en el que se respeta la realidad y la conducta de las personas es congruente, es mucho más fácil perseverar en los esfuerzos por ser racional y productivo que si las señales son siempre cambiantes y ambiguas. Nada parece real, se niegan los hechos y se penaliza la conciencia. Las familias que crean semejantes entornos destructivos se denominan disfuncionales. Son disfuncionales porque ponen obstáculos en el camino a un ejercicio de la mente adecuado. Bloqueos interiores. Dentro de la propia psique puede haber obstrucciones para el pensamiento. Las defensas y los bloqueos subconscientes pueden hacernos olvidar incluso la necesidad de determinada situación, resolverla. La conciencia es un continuo. Existen muchos niveles. Un problema no resuelto a un nivel puede subvertir las operaciones a otro nivel. Por ejemplo, si bloqueo mis sentimientos acerca de mis padres, si corto el acceso a esos sentimientos mediante la negación, la desafección y la represión, e intento pensar entonces acerca de mi relación con mi jefe, puedo haberme desconectado de tanto material pertinente que fácilmente me siento confuso, desanimado y abandonado. O bien, si bloqueo los principales sentimientos negativos sobre un cometido que ha fijado mi jefe y compruebo que mi interacción con mi equipo es abrasiva de forma persistente y misteriosa, puedo tener gran dificultad para pensar en la manera de eliminar ese rasgo negativo, en cuanto siga sin ser consciente de la fuente más profunda de la alteración. Aún así, mi autoestima se verá afectada por el hecho de que yo intenté tener conciencia de mi problema. Lo que sabemos, si bien podemos no conocer todos los factores biológicos o el desarrollo que influyen en la autoestima, es mucho lo que sabemos sobre las prácticas
volitivas, específicas, que pueden aumentarla o reducirla. Sabemos que un compromiso sincero de comprender inspira confianza en uno mismo y que una evitación del esfuerzo tiene el efecto contrario. Sabemos que las personas que viven de manera consciente se sienten más competentes que las que viven sin una conciencia de su vida. Sabemos que la integridad genera respeto de uno mismo y que la hipocresía no lo genera. Sabemos todo esto de forma implícita, aunque es sorprendente lo poco que se habla de estas cuestiones, tanto los profesionales como los demás. ¿En cuántos adultos no podemos volver a hacerlos crecer? No podemos revivir nuestra infancia con unos padres diferentes, por supuesto. Podemos tener que contemplar la psicoterapia, pero dejando a un lado esa opción, podemos preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo hoy para elevar el nivel de mi autoestima? Como veremos, sea cual sea nuestra historia, si comprendemos la naturaleza de la autoestima y las prácticas de las que depende, la mayoría de nosotros podemos hacer mucho. Este conocimiento es importante por dos razones. En primer lugar, si deseamos trabajar en nuestra propia autoestima, tenemos que conocer qué prácticas específicas tienen el poder de aumentarla. En segundo lugar, si trabajamos con otras personas y deseamos apoyar su autoestima, inspirarles y producir lo mejor de ellas, tenemos que conocer qué prácticas específicas aspiramos a fomentar o facilitar. Debemos llegar a ser lo que deseamos enseñar. Como anotación al margen, para los padres, los maestros, los psicoterapeutas y directivos que pueden leer este libro para cobrar una idea de la manera de apoyar la autoestima de otras personas, quiero decir que el lugar por el que hay que comenzar es por uno mismo. Si uno no comprende cómo opera internamente la dinámica de la autoestima, si uno no conoce por experiencia directa lo que reduce o eleva su propia autoestima, no tendrá la comprensión mínima de la cuestión necesaria para realizar una aportación óptima a los demás. Asimismo, las cuestiones no resueltas en uno mismo ponen límites a nuestra eficacia a la hora de ayudar a los demás. Puede ser tentador, pero a menudo es engañoso creer que lo que uno dice puede comunicar de manera más vigorosa que lo que uno manifiesta mediante su propia persona. Debemos de llegar a ser lo que deseamos enseñar. Hay una historia que me gusta contar a mis estudiantes de psicoterapia. En la India, cuando una familia tiene un problema, es poco probable que consulte a un psicoterapeuta. De hecho, hay bastantes pocos. Consultan al gurú local. En una aldea había un sabio que había ayudado más de una vez a una familia. Un día acudieron a él el padre y la madre, llevándole a su niño de 9 años. Y el padre dijo: «Maestro, nuestro hijo es maravilloso y le queremos mucho, pero tiene un problema terrible, una debilidad por los dulces que está arruinando su dentadura y su salud. Hemos razonado con él, discutido con él, le hemos rogado, le hemos castigado, pero nada funciona.
sigue comiendo enormes cantidades de dulces. ¿Puede usted ayudarnos? Para sorpresa del padre, el gurú respondió: marchad y volver dentro de 2 semanas. Como no se discute con un gurú, la familia obedeció. 2 semanas después volvieron a verle y el gurú les dijo: está bien, ahora podemos empezar. El padre le preguntó: ¿puede usted decirnos, por favor, por qué nos despachó hace ahora 2 semanas? Nunca había hecho eso antes. El gurú respondió: necesitaba 2 semanas porque yo también he tenido una debilidad de por vida por los dulces. Hasta que no hube confrontado y resuelto esa cuestión en mí mismo, no estaba preparado para tratar a su hijo. Esta historia no gusta a todos los psicoterapeutas. Ejercicios de completar frases. A lo largo de este libro presento muchos ejemplos de cómo pueden utilizarse los ejercicios de completar frases para fortalecer la autoestima. El trabajo de completar frases es un instrumento tanto de la terapia como de la investigación. Desde 1970, año en que empecé a utilizarlo, he encontrado formas cada vez más amplias y esclarecedoras de utilizarlo para facilitar la comprensión del mismo, para echar abajo las barreras represivas, para liberar la expresión de uno mismo, para activar la autocuración y para comprobar y volver a comprobar continuamente mis propias hipótesis. La esencia de este método consiste en presentar un principio de oración al cliente o sujeto, una frase incompleta, pidiéndosele a continuación que repita este fragmento una y otra vez, poniendo cada vez un final diferente. A continuación se le presenta otro principio de frase y luego otro, permitiéndole explorar un ámbito particular a niveles cada vez más profundos. Esta labor puede hacerse verbalmente o por escrito. El trabajo de completar frases desempeña un papel esencial para determinar qué cosas hacen las personas que elevan o disminuyen su autoestima. Cuando se observan determinadas pautas, determinaciones una y otra vez, con diferentes tipos de oraciones, de diferentes partes del país y en diferentes países del mundo, está claro que hemos alcanzado realidades fundamentales. En los próximos capítulos presento ejemplos del tipo de terminaciones de frase que utilizo, y ello por 2 razones. La primera es la de ofrecer a los lectores la oportunidad de aplicar por sí mismos esta labor, si desean integrar las ideas de las 6 prácticas de la vida cotidiana. La otra es ofrecer un medio por el que psicólogos y psiquiatras puedan comprobar las ideas de este libro y ver por sí mismos si en realidad he identificado las conductas más importantes de las que depende la autoestima. Las 6 prácticas. Como la autoestima es una consecuencia, un producto de prácticas que se generan interiormente, no podemos trabajar directamente sobre la autoestima, ni sobre la nuestra, ni sobre la de nadie. Debemos dirigirnos a la fuente. Una vez comprendemos en qué consisten estas prácticas, podemos empezar a iniciarlas en nosotros mismos y a relacionarnos con los demás de manera que les facilitemos o animemos a hacer lo mismo.
Estimular la autoestima en la escuela o en el puesto de trabajo, por ejemplo, es crear un clima que apoye y refuerce las prácticas que fortalecen la autoestima. Así pues, en esencia, ¿de qué depende una sana autoestima? ¿De qué prácticas estoy hablando? Identifico 6 prácticas que, como podemos demostrar, tienen una importancia crucial. A partir de mi trabajo con numerosas personas en psicoterapia para ayudarles a fomentar su eficacia personal y el respeto de sí mismas, estoy convencido, por razones que explico, de que estas son las cuestiones capitales. No he encontrado otras de importancia comparable. Esta es la razón por la que las denomino los 6 pilares de la autoestima. No será difícil ver por qué cualesquiera mejora de esta práctica produce beneficios inequívocos. Tan pronto comprendamos estas prácticas, tendremos la posibilidad de elegirlas, de actuar para integrarlas en nuestra forma de vida. Esta potestad es la potestad de elevar nuestro nivel de autoestima, cualesquiera que sea el punto de partida y por difícil que pueda ser el proyecto en las primeras etapas. No es necesario alcanzar la perfección en estas prácticas, solo es preciso elevar nuestro nivel medio de competencia para experimentar un crecimiento en eficacia personal y respeto de uno mismo. A menudo he sido testigo de extraordinarios cambios en la vida de las personas, a resultas de mejoras relativamente pequeñas en estas prácticas. De hecho, animo a los clientes a pensar en términos de pequeños pasos en vez de en términos de grandes progresos, porque estos últimos pueden atemorizar y paralizar, mientras que los pequeños parecen más asequibles y un paso pequeño conduce a otro paso pequeño. Estos son los 6 pilares de la autoestima. La práctica de vivir conscientemente. La práctica de aceptarse a sí mismo. La práctica de asumir la responsabilidad de uno mismo. La práctica de la autoafirmación. La práctica de vivir con propósito. Y la práctica de la integridad personal. En los 6 próximos capítulos examinaremos cada uno de ellos por orden.